Miren, como cada miércoles, pues está aquí con nosotros el destacado amigo, funcionario de la Presidencia de la República, director de la DIAPE, el sociólogo Ramón Tejada Holguín. Bienvenido a su espacio. Buenos días. Gracias por la invitación a mi espacio. Debo reiterar que también, como ya será costumbre, pues con Ramón estaremos interactuando a través de las llamadas redes sociales, vía Twitter fundamentalmente, para que quienes quieran formular algún tipo de pregunta, pues que Ramón pueda responderla. Y en su momento pues estaremos acogiendo algunas de estas preguntas que hemos pedido, solicitado que se les hagan a nuestro compañero hoy aquí en su sección. Ramón, no hay duda de que se ciernen ciertas interrogantes sobre el proceso electoral. Eso tiene que ver incluso con posiciones públicas hechas por el juez Olivares de la Junta Central Electoral alrededor del tema del uso de los recursos del Estado, acortar o no o prohibir la campaña hasta determinado periodo, pero además tiene esto que ver con la reaparición como activo político del tránsfuga. Esto tiene que ver también con las dificultades que parecen tener algunas organizaciones en el proceso mismo de estructurar su oferta en términos de, no de discurso, de programa, sino de figuras, candidaturas. Son miles las candidaturas que están por el medio. Y por el otro lado, porque se sostiene la idea de que un partido de reciente atomización, como es el llamado PRM, pues tampoco es una organización generacionalmente nueva, quizás el reciclaje más olímpico que se pueda suponer de una organización sumamente vieja, anquilosada, con una generación dirigencial que sobrepasa los 70, 75 años promedio. Es así, solo hay que ver incluso sus ofertas, no hay absolutamente nada ni moderno, pero porque además es un Frankenstein, propiamente, sin un perfil ideológico, sin ya una territorialidad o una esfera definida que convirtió en su momento dado al PRD en una fuerza municipal aplastante, mayoritaria, incluso sin que pudieran acceder al Ejecutivo, pues siempre tuvieron. Ya no es el caso del PRM porque ha perdido la territorialidad, si se quiere, organizativa. En fin, porque hay un panorama nuevo, Ramón, en la sociología de la política y del partidismo nacional. Por eso hay interrogantes. Pero mira, creo que en todos los argumentos que hace, en la formulación que hace, hay un elemento que sería bueno rescatar de todo esto. Y es la pregunta de si el sistema de partidos políticos en República Dominicana ha conocido o no conoce una renovación y si lo necesita. Creo que es lo que está detrás de lo que has planteado. En el sentido de que hay un reclamo, y ha existido siempre un reclamo, por lo menos de un sector de la sociedad dominicana, de la clase media, de los activistas de la sociedad civil, que sostienen que es necesario una renovación del partidismo dominicano. Un reclamo que yo creo válido, efectivo,
no es bueno, nunca es bueno tener un sistema de partidos. Cuando hablo de sistema de partidos quiero decir el conjunto de los partidos políticos y el conjunto de las leyes electorales y los reglamentos que norman el proceso de relación entre los partidos y la sociedad dominicana y los partidos y las elecciones y el Estado. Esa renovación es evidente que es necesaria. Donde yo creo que a veces se pierde de vista es creer que renovación significa destruir lo viejo y construir algo totalmente nuevo. Lo primero es que no es así. Una renovación significa un cambio, una transformación, pero ninguna transformación se hace sin tomar en cuenta lo anterior. Por ejemplo, tú puedes evidenciar que en el Partido de la Liberación Dominicana hay un proceso de cambio que puede marchar precisamente hacia una renovación, en el sentido de que hay un cambio de liderazgo, hay una forma diferente de relacionarse con la ciudadanía de ese liderazgo, lo cual puede tener efecto positivo en el futuro. Pero ¿hasta dónde se podría decir que en ese proceso de renovación, y ahí era donde venía tu intervención, el PRM significa un cambio, una renovación? Bueno, para eso tendríamos nosotros que ver los hechos y los datos. El primer dato es muy importante. El PRM, como partido político, ¿es una fuerza nueva, distinta, o es el reciclaje de alguna fuerza anterior en términos de la visión y la ideología, como tú lo decías? Si tú haces el análisis de quiénes son los principales dirigentes, quiénes hicieron el tránsito del PRD hacia el PRM, es indudable que tú llegas a una conclusión. Es el mismo proyecto presidencial Hipólito Mejía, el famoso PPH. Está ahí presente como el normativo, con una diferencia: la candidatura que tiene es una candidatura nueva. Ahora bien, el comportamiento de esa organización política... Digo que lo fue vieja también porque era vicepresidencial. Claro, pero el comportamiento de esa institución política es realmente novedoso. Si tú te pones a ver en la elección de las candidaturas que ha hecho, no lo es. Si tú te pones a revisar en la forma en que ha hecho esa elección de la candidatura, no ha hecho todavía la primera elecciones internas, el primer evento, simplemente ha sido de dedo toda la que ha elegido. Y si te pones a ver las personas que ha elegido, desde Antonio Marte de Conatra, pasando por Ramón Alburquerque, por Ubiere, por Sánchez Baré, es decir, son cooptaciones. Son o cooptaciones o son precisamente el reciclaje de un proyecto político que llevó a Hipólito Mejía al gobierno. Bueno, me están haciendo señas que ya están las... Bueno, sí, nos han comunicado que hay una primera pregunta de Beatriz Solano, que te pregunta cuáles deben ser las propuestas de los candidatos electorales en este contexto. Mira, eso es una buena pregunta porque además conecta, yo creo que de alguna manera, con lo que estamos hablando. ¿Cuáles debe ser la propuesta de los candidatos electorales? En unas elecciones, un candidato tiene que vender y tiene que convencer a la gente de que de alguna manera lo que está proponiendo es viable y va hacia el futuro. Es decir, tiene que encantar a la gente para convocarlo: acompáñame a hacer esto que vamos a hacer. Ese es por lo menos la candidatura, el tipo de programa, de propuesta que se hace modernamente. En el caso del PRM, como veamos, por ejemplo, el PRM hace un discurso donde propone que a los policías se le aumente $500, a $500 el salario, lo cual a mí me parece muy bien, si existen los recursos. Propone que haya un aumento en las políticas sociales, 4% a educación, 5% a salud, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo dice que hay que bajar los impuestos. Entonces ya ahí tenemos un problema. Ese no es un tipo de propuesta que tú le puedes hacer a la ciudadanía porque es mentirosa. Tú no puedes invertir más dinero en todos estos aspectos y al mismo tiempo bajar los impuestos, cuando todo el mundo sabe que parte del problema del déficit que tienen los gobiernos es ingreso-egreso. Si tú no ingresas una gran cantidad de dinero, tú no vas a poder invertir una gran cantidad de dinero. Para tú invertir en política social, en aumento salarial y en todo eso, tienes que tener la fuente de los ingresos. Y esa fuente de los ingresos para un Estado son los impuestos. Entonces una propuesta para ser viable, para encantar a la gente, para que la gente lo acepte, tiene que ser creíble, tiene que atacar un problema sincero
que la gente entiende que se está atacando. Y además de eso, no puede ser mentirosa. Por ejemplo, tú no puedes hacer en este contexto una propuesta basada en un enfrentamiento con las visitas sorpresas o un enfrentamiento con la forma en que el presidente Medina se relaciona con la ciudadanía de una manera más directa, sin mediaciones, porque además eso es lo que la gente quiere. Tú no puedes hacer una campaña en donde tú estés diciendo que el 4% en la educación solamente se está usando en construcción, etcétera, y la gente está viendo la jornada extendida, está recibiendo mayor cantidad de horas de clase y además de eso se está alimentando. Entonces, una propuesta tiene que partir, primero, de un diagnóstico correcto de la realidad y segundo, responder a una necesidad sentida y no vender villas y castillas. Parte del tema de la llamada crisis de los partidos políticos está referido al ejercicio o la existencia de la democracia interna, basada en principios universales de que todo el que es miembro tiene derecho a elegir y ser electo. Correcto. Se ha introducido el ingrediente sociológico, o mercadológico, mercadotécnico, de las famosas encuestas, que aparentemente vienen sustituyendo en distintas organizaciones políticas lo que sus propios estatutos establecen para ellos, e incluso el derecho que cada quien tiene de ser ponderado, no según ninguna encuesta, y esto hay que decirlo con cierta seriedad, Ramón. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿En qué medida se puede brincar todo el andamiaje estatutario del partidismo dominicano y sustituirlo por una famosa encuesta? No, mira, eso evidentemente no. Las encuestas son una herramienta que permiten conocer la realidad para determinados aspectos, pero las encuestas no pueden ser convertidas en el sustituto de ninguna manera del debate interno y tampoco de la democracia interna de las organizaciones políticas. Yo creo que ahí lo que hay que atender es en el partidismo dominicano. Yo siempre he dicho que cuando nosotros vamos a evaluar o valorar cualquier instrumento o cualquier situación interna de una organización, cualquier hecho, una acción política, una acción de una política pública, lo que sea, siempre tenemos que partir de un contexto, de la realidad en que eso se está moviendo y de si en ese contexto eso puede contribuir o no contribuir a mejorar el asunto interno. Obviamente hay que reconocer que una encuesta en un determinado contexto en donde dos candidaturas están peleando por el favor, puede ser una herramienta importante, pero no la única. Pero no ella vista como la herramienta, una herramienta importante para una toma de decisión. Es decir, mira, yo sé de este fulano, de aquel, nosotros tenemos, entonces, como es así, vamos a tomar una decisión más inteligente y vamos a hacer esto. Pero jamás puede sustituir los mecanismos internos. Digamos que es una herramienta para una transacción interna. Para una transacción interna, pero jamás puede sustituir ni el debate ni la democracia interna. Ramón, Emmanuel Cruz te pregunta, ¿cómo usted califica la estrategia y manejo usada por la oposición al gobierno de Danilo? Mira, lo primero que habría que ver es que hay varias oposición. Sí, tenemos los sectores como el de Guillermo. ¿Por qué la percepción es de que no existe oposición? No, la da por un hecho, pero media humanidad piensa que aquí hay un forfait casi. Es que, bueno, hay una oposición. Lo que nosotros podemos decir es que hay una fortaleza tan grande de parte de la candidatura gubernamental que la oposición es reducida, pero hay una oposición, pero no te pierdas, en los últimos tiempos, en términos mediáticos, han logrado tener una presencia y vendiendo una imagen, que han intentado por todos los medios de vender una imagen de que va a haber una segunda vuelta. Entonces, esa es una parte de la estrategia de la oposición, que ha intentado hacer eso. ¿Es correcto el punto de partida de la oposición que usted reconoce como que la popularidad del presidente está en picada? Ahí es que el punto de partida de ellos. La pregunta de la estrategia, ¿cómo va? El punto de partida de ellos, primero, parten de una base que no es correcta. Pero ojo, la oposición necesita lo siguiente. Ante una oposición con tan reducido número para poder
ganar. Pensemos en la mayoría de las encuestas, no, en todas las encuestas reconocidas, y estoy hablando de Gallup, Penanchón, etcétera, jamás la relación ha sido menor a 2 veces el número que tiene, dos veces y hasta 2.5 veces el número de votos que tiene la oposición lo tiene el presidente de la República como candidato. Es decir, en una relación de 2.5 a 1, es evidente que hay poco, exactamente, que hay poco que buscar. Entonces la oposición necesita vender una imagen de que efectivamente tiene posibilidades. ¿Por qué necesita vender esa imagen que tiene posibilidades? Primero, porque se le desencantan los militantes, porque el propio candidato del PRM se deprime, cualquier candidato se deprimiría, sabiendo que la relación que está es en ese sentido, porque necesita recursos económicos, necesita que los sectores que aportan recursos tengan la perspectiva, la visión de que pueden ganar. Ahora, ¿cuál es uno de los errores que está cometiendo y que comete la oposición dominicana? Sobre todo el PRM como oposición, que es el que tiene mayor números en este caso. Bueno, el primer error que comete es, por ejemplo, y le ha ido mal en cada uno de esos, el enfrentamiento con políticas públicas que son totalmente aceptadas por la gente. En este caso pensemos la visita sorpresa. Hizo toda una campaña para enfrentar la visita sorpresa, pero esa visita sorpresa inmediatamente ellos en plena campaña, el PNUD y la FAO, 2 organismos de las Naciones Unidas, hicieron una investigación que le duró 1 año y pico, demostrando que la visita sorpresa hasta contribuían a la gobernabilidad en la República Dominicana. En plena campaña, diciendo ellos contra la visita sorpresa, uno de sus más connotados dirigentes en el norte, en Puerto Plata en concreto, sale diciendo que la visita sorpresa es lo máximo. Entonces, ahí ya tenemos una oposición que evidentemente está errando el tiro. Pero hizo lo mismo, no solamente con la visita sorpresa. Recientemente, para ponerte un caso, antes del 2012 había unos permisos de importación que se hacían en el marco del DR-CAFTA, que se asignaban a dedo. Yo te lo doy a ti, porque tú me pareces simpático, toma, aquí te doy esos permisos de importación. Eso estará visto como un elemento de corrupción, que fue inclusive denunciado por gente que está ahora en el PRM, claro diciendo, sí. No, eso es corrupción. El gobierno dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, desde que llega. En el 2012, el gobierno de Danilo Medina dijo, esos permisos de importación no se van a asignar a dedo a nadie, vamos a hacer una subasta, para que esos permisos de importación la gente pueda acceder a ellos a través del mecanismo de subasta, que inclusive ingresa fondos al gobierno y sobre todo al área agropecuaria. Y está bajo el manejo de la YAC. Está bajo el manejo de una organización no gubernamental como la YAC, la Junta Agroempresarial. Y entonces hacen una rueda de prensa diciendo que esos permisos de importación, hace esa subasta, encarece los productos y enfrentan eso. Entonces, cuando tú estás viendo esas contradicciones en ese caso, pero además, por ejemplo, acusan de que no hay democracia interna a propósito de lo que se estaba hablando, al Partido de la Liberación Dominicana, que se hizo este arreglo, que se hizo todo esto. Sin embargo, no ha hecho la primera convención y ya tiene casi todas las candidaturas senatoriales armadas. Por lo menos tiene alrededor de 18 senadores, que ninguno han sido elegidos. Todos han sido decididos de dedo. Tampoco, entonces tú dices, espérate, así tú no puedes hacer oposición, porque tú no puedes vender una cosa enfrentando a otro con esto y tú haces, no lo mismo, sino tú haces peor, porque allí por lo menos hay encuestas, allí por lo menos hay un acuerdo que se hizo y que se firmó. En tu partido yo no veo dónde está eso. O, por ejemplo, el enfrentamiento con el tipo de renovación, de todo lo que se va a hacer en los partidos políticos, pero ¿dónde está la renovación real y efectiva que significa el PRM? En medio de esta debacle opositora, ¿es previsible la unidad entre quienes no han logrado despegar ni articular un discurso seductor, atractivo, ni hacer un ejercicio alternativo de la política? Mira, si te refieres a la posibilidad de unidad entre Guillermo Moreno, Minú Tavares Mirabal y el PRM, que son los 3 que tienen mayor presencia mediática en términos de oposición, va a ser imposible. El discurso de Guillermo Moreno, que es un discurso lo que nosotros llamamos fundamentalista moralista, es decir, es un discurso donde articula todo en función de que yo soy el bueno y todos ustedes son los malos. Ese discurso se le hace imposible en un acuerdo con el PRM, que ya vimos que no es más que el PPH reciclado.
Y el discurso de Minuta, Bárbara Mirabal, de construcción de una opción distinta, nueva, etcétera, tampoco encaja, porque su discurso es un discurso que ha ido a enfrentar a todos los partidos tradicionales. Ella no critica solamente al Partido de la Liberación Dominicana o al gobierno, critica al sistema partidario en su conjunto, de una manera también diferenciándose y tomando. Entonces, los públicos a los que ambos desean llegar nunca le perdonaría y no la acompañarían, por ejemplo, en un acuerdo con el PRM. Ese sería, por lo menos no en la primera. ¿Cómo califica usted, y esta es la pregunta de Manuel Cruz que tenemos aquí pendiente y es la última, ¿cómo califica usted el tipo de campaña electoral que se realiza en el país? Mira, la campaña electoral que ¿Favorece usted los famosos debates? Sí, yo creo que los debates pueden ser, pero no la panacea. O sea, puede haber un debate. Pero el debate público. Ojalá haya un debate. No es un careo el debate. Lo que hay que favorecer es propuestas coherentes, propuestas efectivas, realizables, que la gente, la candidatura, el debate, sea también un proceso de educación ciudadana, en donde no estemos hablando de campaña negativa, como la campaña que se está haciendo con respecto al gobierno, a veces inclusive con cosas que no son realmente. No es una trivialización del debate el hecho de que se suponga que si no hay un careo entre candidatos o aspirantes, no hay debate. Sí, o sea, insisto, el debate no es el estar físicamente uno frente a otro en un momento dado. El debate es, yo hago una propuesta que te demuestro que es viable, que te demuestro que esa propuesta va a resolver o va a encaminarse a resolver problemas tradicionales de la República Dominicana, que va a responder a la demanda de la ciudadanía, a lo que la ciudadanía necesita, quiere y demanda y exige, y tú haces lo mismo y lo puedes proponer en diversos medios. Un debate de ideas no es necesariamente presencial. Eso no es así, claro. Ramón, una última pregunta por mi parte. ¿Se puede hablar con los hechos? Se habla con los hechos. Tú no has oído decir que una imagen vale más que 1000 palabras, dice la Biblia inclusive. Por sus hechos los conoceréis. Exactamente, en los Hechos de los Apóstoles, mira cómo se llama ese libro casualmente, los Hechos de los Apóstoles. Por sus hechos los conoceréis. Es así, sí se puede. Sí se puede, y se habla por los hechos. Lo que pasa es que esos hechos también tienen que comunicarse. Ramón, están los medios de comunicación también envueltos en esta aparente crisis o señalada crisis de los torneos electorales, de los partidos políticos, porque también vemos un rol, por momentos, sobredeterminante de los medios de comunicación. Es más, yo acuso la realidad de que los medios de comunicación parecen ser los verdaderos think tank de ciertas organizaciones políticas. Siempre lo han sido en la teoría gramsciana del tema. No obstante, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un medio como el que dirige nuestro querido y dilecto amigo Juan Bolívar Díaz, nosotros lo que vemos es a un estratega de la oposición, a un estratega cuando no del PRM, del proyecto hipolitista y cuando no del proyecto peñagomista. Y en esencia, los partidos políticos nuestros ni tienen dirigentes que hablen de política, más que con los hechos del presidente de la República, ni tienen medios propios, revistas teóricas ya, no tienen, ni tienen periódicos propios, ni tienen plantas televisoras, con excepción de la Fuerza Nacional Progresista y el PRSD de Atuay de Can, que se alzaron con la suya en su momento y tienen medios de comunicación. También algo extraño en el ordenamiento democrático, al que siempre se alude como referencia. El Partido Demócrata no tiene un canal de televisión. Los medios de comunicación en República Dominicana, como la mayoría parte, responden a intereses económicos bien precisos.
y esos intereses económicos también tienen Pero sus eso pone su preferencias huevo en políticas. distintas canastas, según me habían dicho a mí. No, no todo. Fíjate que una de las razones por la cual la oposición ha hecho ingentes esfuerzos, todos los esfuerzos del mundo por vender la posibilidad de una segunda vuelta, es porque necesita unos cuantos huevitos de esas canastas. Ellos ponen huevos en toda la canasta, pero ponen uno más grande, o a veces le dan una canasta completa a uno y a otro le dan un huevito frito. Entonces, los medios de comunicación, evidentemente, en República Dominicana, no son tan independientes como deberían ser, no representan tanto a la ciudadanía como deberían ser, y no solamente porque tengan intereses políticos, sino porque hay intereses económicos muy fuertes. Mira, ya los catchers están desde hace rato. Tenemos una última pregunta. Haciendo señas. ¿Deben los candidatos eliminar la campaña de difamación o las llamadas campañas sucias? La campaña de difamación o campaña sucia, contrario a lo que algunas personas creen, nunca han sido efectivas. Un candidato que se compromete como candidato con una campaña negativa o sucia, eso termina como un boomerang, devolviéndoselo. No es verdad que han sido efectivas. No es lo mismo porque hay una campaña que tú puedes hacer negativa, basada en hechos, que puede dar algunos resultados. Pero generalmente las campañas sucias se basan en exagerar algunos aspectos, en mentir, en tratar de bajar con... Y ese tipo de campañas se ha demostrado no son tan efectivas. No son efectivas, aunque no se requiere que sean muy efectivas, sino bueno, solo una partecita. Sí, a veces cuando hay un asunto de que tú tienes una candidatura que están en un empate técnico según las encuestas, pueden resultar decisivos. Pero a veces no, a veces se pueden convertir en boomerang. Mira, pues ya se nos agota el tiempo, Sí, y yo una última pregunta, Ramón. ¿Se siente todavía el troquismo internacional? ¿Ha tenido algún repunte el troquismo en las últimas décadas? No. Yo creo que debemos despedir el programa. Vamos a despedir, porque se sienten unos zumbidos, unos pequeños ecos que nos traen en una especie de alfombra mágica turca. Ecomundo. A Ecomundo. Nuestro querido y directo amigo, Luca Vicente. Luca Vicente, con ustedes en breve.